Bueno, para el interior de la boca, un desarrollo que toca hacer es, obviamente, primero la garganta. Para poder generar la garganta, se parte de lo que sería una caja, un box común y corriente. Vamos a hacerlo en esta pose rápidamente para poder ubicarlo y posicionarlo donde lo necesitamos. No tiene que ser excesivamente grande, solamente lo necesario. Dependiendo si nosotros vamos a hacer que incluya o no la lengua y los dientes dentro del desarrollo de los detalles del personaje que haremos al final. En ese momento, lo que toca hacer básicamente es tratar de acomodar los elementos de la garganta, tomando en cuenta de que el personaje tiene que estrecharse, la garganta estrecha en esta zona, para poder, digamos, que generar el proceso. Vamos a aprovechar y generar una serie de divisiones. En este caso tenemos dos de altura. Y pues lo que tenemos que hacer es un conteo de las divisiones que son realmente necesarias y requeridas para que la garganta tendríamos una, dos, tres, cuatro divisiones en términos de lo que es el ancho, entonces serían 8 por una, 2, 3 de altura. Entonces tenemos que tener 3 de altura por 8 de ancho. Ya con eso podemos, digamos, que fácilmente plantear que el objeto se convierta en polígono editable. Eliminamos las caras frontales. Acá tenemos las caras. Vamos a dar suprimir. Seleccionamos un grupo de vertex. En este caso los traseros. Para darle un poco más de volumen a la forma y que no quede tan cuadrado. Pero igual, pues el objetivo básicamente es emparejar, en este caso, el objeto. Ahora, ¿qué sucede con el objeto? Resulta que aquí vamos a quitar otro grupo de caras. ¿Qué sucede con este objeto? Lo que sucede básicamente es que uno debe tratar, digamos, que de generar una configuración visual que se acerque y facilite un poco el empate y no sea como tan extraño el elemento. Ahora, ¿qué sucede, digamos, en términos de las formas? Hay que recordar que siempre que damos una caja, pues, obviamente las orientaciones van hacia el interior, pero va a generar un problema porque nosotros tenemos un rostro en donde las orientaciones del rostro están hacia el interior también. Entonces, ¿qué sucede? Que el empate de estos dos elementos debe darse en la misma medida, es decir, nosotros vamos a ver la boca por dentro. Entonces, para poder hacer eso, ¿que toca hacer? Toca seleccionar el objeto, todas las caras del objeto y decirles flip. De esta manera, digamos que van a poder verse el interior de la garganta y pues obviamente las formas van a quedar hacia afuera a manera pues de empalme. Lo que hacemos a continuación es seleccionar la cara y mediante attach vinculamos a lo que sería la garganta. Posteriormente lo que vamos a hacer es seleccionar, en este caso vamos a seleccionar lo que son los edge. Vamos a ver si nos sale de una vez superiores e inferiores. Y vamos a tratar de hacer el empate con las, eh, las oponentes dentro de lo que sería el concepto de la garganta. Vamos a desactivar 3 y 3. Miramos a ver si podemos hacer un bridge directamente en este caso. Y no hace el empate todavía. Entonces vamos a hacerlo calmadamente. Vamos a seleccionar solamente 4 superiores.
por 8 en el caso de la garganta. Activamos norms para ver bien si realmente están siendo seleccionados los objetos y miramos si funciona el bridge. Sigue sin funcionar, entonces miramos a ver qué está sucediendo en términos del empate. Aquí vemos que está funcionando y tenemos en este caso unas normales invertidas por la forma y la posición de la boca. Entonces lo que tenemos que hacer es ir seleccionando y nos va a permitir ir añadiendo la construcción del bridge. Recuerda que tiene que quedar caras de 4 lados para que no genere posteriormente conflictos en lo que va a ser la texturización del objeto como tal. Es muy importante seleccionar los edge adecuados o irlos añadiendo gradualmente para que vayan dando la forma que va pidiendo el objeto. Ahora tengo solamente 3 lados y aquí vemos que existe un empate, digamos, divergente. Que tengo que ir resolviendo gradualmente. Acá tenemos un error en la construcción del objeto. Voy a desactivar este para poder hacerlo finalmente de una manera adecuada. Acá tenemos un empate que es, digamos, que diferente en términos de la construcción. Repetimos el proceso con este último y le decimos que nos haga un bridge y ya queda pues generado el elemento que en pocas digamos que en pocas palabras es el que nos va a terminar determinando la forma, nos va a generar lo que hace la garganta. Ahora, en términos del personaje, nosotros debemos pensar que la garganta debe estar ubicada de manera que no estorbe, pero que tampoco permita eh, que se vea el fondo de la misma para evitar problemas en primeros planos o cosas por el estilo. Aquí vemos ya va funcionando bastante bien, el personaje ya tiene su forma interna de la garganta y digamos que ya facilita luego posteriormente la ubicación de lo que va a ser la lengua y dientes, que vamos a hacer pues unos cuantos elementos de detalle en los dientes para poder avanzar con el proceso. Para realizar la sección de la oreja se parte de una metodología similar, construimos un plano, el plano lo trabajamos en esta zona, vamos a editarlo para que no tenga sino una serie de divisiones. En este caso podemos trabajar unas 6 divisiones de altura por una simple división a lo ancho. ¿Qué vamos a hacer con este elemento en caso de las divisiones? Lo que vamos a trabajar es
construir una forma a partir de los puntos, de los vértices que tiene el objeto. Digamos que vamos a aprovechar de una vez la posición de unos cuantos en términos de ubicación para que podamos construir fácilmente la forma de la oreja. Como pueden ver, simplemente estoy reposicionando los vértices de manera que puedan ser ubicables en la forma básica, sin importar pues obviamente que haya una síntesis inicial, lo que es la forma. En ese sentido pues simplemente es reposicionarlos y luego vamos a digamos que preocuparnos por darle más forma y más volumen a los elementos. Acá obviamente toca ser digamos que muy preciso en términos de cuál es la escogencia de los puntos. Simplemente hay que analizar al objeto, mirar cómo funciona en su movilidad, en su flujo a nivel visual y posteriormente pues simplemente destinar espacios para esa forma. Pueden ver aquí se genera el primer elemento. Para eso adicionalmente vamos a generar una división a través de los loops. Vamos a generar un connect. Este connect va a ser digamos que el punto de entrada para la volumetría de la forma del personaje. Ahora la vamos a ubicar de manera que digamos que en el espacio físico funcione para alguno de los lados que estamos trabajando. En este caso sería para el lado izquierdo. A partir de esa posición en el lado izquierdo del personaje, que sería pues aquí al exterior, vamos a, digamos que a manipular la forma, rotarla, para poder determinarla en relación con lo que es la ubicación. Pueden ver obviamente eso incide necesariamente sobre una tridimensionalidad sobre los elementos para poder digamos que corregirlos en términos de la posición final. Ahora reubicamos algunos conceptos, algunos elementos a nivel espacial y nos vamos a preocupar por empezar a, en este caso, levantar la forma de la oreja para que nos sirva pues para los que es el empate como tal como nos va a generar en el elemento. Pero que ya tenemos más o menos la forma que nos interesa. Obviamente este tipo de vértices van a colaborar, en este caso pues en la figura un poco más redondeada y vamos a aprovechar para insertar unos cuantos vértices en algunas zonas, por ejemplo este, por ejemplo este, por ejemplo este y por ejemplo este. Vamos a ver para qué nos sirven los vértices. Lo que vamos a hacer a continuación es previsualizarlo en NURBS y corregir la ubicación de estos vértices para que digamos que nos dé un movimiento más orgánico. Los puntos ahora se van a corregir para hacer un empate con los diferentes áreas que tiene la cara. A continuación, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer el puente que genera, digamos, en esta zona. Este puente como tal se va a conectar de acá hasta acá a través de un bridge. Lo vamos a hacer de la siguiente manera. Vamos a seleccionar estas áreas y vamos a insertarle una serie de divisiones, en las tres divisiones, para poder organizar esta forma. Primero que nada, como ya sabemos, lo organizamos en el sentido frontal que podamos percibirlo. Obviamente hay una zona que tiene que, digamos que, tener una curvatura. Para hacer el empate. Ahora, bien, si bien nosotros manejamos en este sentido, en el sentido posterior, en la visualización que se hace, hay que darle a esto un poco de volumen inicialmente para que se acerque más a esa forma que estamos buscando. Obviamente no todos caen al mismo punto, algunos tienen que ir bajando, reduciéndose el nivel para poder dar una forma
más real al personaje. Listo, ya tenemos el empate de la oreja, lo que nos permite, digamos, que ver que aquí existen una serie de elementos que van a servir en términos de lo que es cierres. Por ejemplo, entre estos dos ya podemos hacer un bridge, entre estos dos podemos hacer un bridge y entre estos dos podemos hacer un bridge. Obviamente ese bridge lo vamos a hacer simplemente de una división y le vamos a aceptar. Ya queda un cierre de mejor calidad. Nuevamente repetimos este proceso, pues lo vamos a hacer en esta zona. Para poder hacerlo en esta zona, seleccionamos, digamos, que elementos opuestos, va 1, va 2 y hacemos un bridge. Como vemos acá queda una división, vamos a insertar adicionalmente, entonces para poder hacer ese bridge, vamos a añadirle una división que empataría con esta zona a través de un collapse, quedando, digamos, que una forma base para la construcción del personaje. Aquí podemos añadir adicionalmente un nuevo loop, un connect, para que haga la división y se refleja hacia arriba. Como vemos, se cierra sobre sí mismo. Entonces estos elementos es bueno tenerlos en cuenta porque eso es lo que vamos a ubicar en términos de la construcción de la pose ahorita que vayamos a hacer, digamos, que un poco más refinados al personaje. La pose de los elementos de lo que va a ser el cráneo. Aquí ya tenemos una forma que nos convence que puede funcionar en términos, digamos, que prácticos de lo que sería ahorita el empate para generar todos estos elementos correspondientes al empate con la oreja. Ese empate tenemos que hacerlo, puede hacerse perfectamente bajo una extrusión que ya más adelante veremos. Ahora toca hacer la sección del tímpano. La sección del tímpano podemos utilizarla a partir de estas cuatro caras. Seleccionamos las cuatro caras como tal. Hacemos una extrusión. En este caso la extrusión tiene que ser negativa. Obviamente pues hay que reposicionar, reubicar, escalar. ¿Esto con cuál es el objetivo de esto? Primero que nada, pues tener obviamente una perforación dependiendo del tipo de detallado que se quiera hacer. Qué tan detallado se quiera hacer en términos reales del personaje. Y dos, pues obviamente que en caso de tomar un plano cercano de lo que sería la oreja, pues no vaya a llegar a ninguna parte, que no sea que simplemente queda una forma un poco, digamos, que tosca en el objeto y pues se verían detalles y formas inadecuadas con respecto a lo que sería la producción. El objetivo es obviamente tratar de manejar un nivel de detallado suficiente y calidad que facilite o promueva, digamos, una construcción integral del personaje. Ahora, como vemos, ya terminó la construcción del modelo editable de la oreja. Es relativamente sencillo en términos básicos. Luego toca hacer el empalme con lo que va a ser el rostro, lo que va a ser la cara como tal. Para poder, digamos, que avanzar con ese proceso, entonces lo que vamos a hacer es duplicar la oreja. Entonces vamos a copiarla presionando Shift, arrastrando, nos va a pedir entonces que la copiemos, tener cuidado con no generar una instancia o una referencia, porque entonces obviamente quedan vinculadas, sino que simplemente la movemos y quedan un duplicado perfecto. Para invertir lo que podemos hacer en términos prácticos, como vemos el objeto está desfasado, tiene una angulación debido al movimiento que hicimos con el plano. ¿Qué nos toca hacer entonces concretamente? Nos tocaría simplemente botón derecho sobre la herramienta de escalar y en el offset word, en este caso pues sería el eje X, planteamos que sea negativo. De esta manera podemos posicionar la oreja, queda invertida de una manera digamos que normal. Ya podemos ver que funciona y lo que vamos a hacer es tratar primero que nada de visualizar en este caso la orientación del objeto. Podemos ver la parte interna perfectamente, se encuentra con elementos de las normales como deben estar. Esta se encuentra invertida, seleccionamos las caras de este objeto y le decimos flip, ¿sí?
Eso nos va a permitir que cuando hagamos el empalme no vayamos a perder ningún, ningún empate como tal, ni que haya un problema de reubicación de los vértices. Vamos a vincular obviamente los tres elementos y aquí ya empieza el proceso de construcción del empate. Este empate lo vamos a hacer relativamente sencillo, se va a empezar a hacer una construcción del empate a partir primero de tener el cráneo. Ya tenemos en este caso básicamente nuestro componente principal a nivel de desarrollo. Vamos a hacer el empate con el cráneo y a partir del cráneo cerramos toda esta zona teniendo ya claro que se va a funcionar en términos de la oreja. Para ello lo que vamos a hacer es en la vista lateral vamos a crear una esfera que va a ser la base de nuestro cráneo. A esa esfera la vamos a ubicar obviamente con el eje en lo que va a ser por el momento nuestra oreja, pero pues perfectamente podemos acomodarla a las necesidades del personaje. Como vemos aquí es necesario construirla, pero lo vamos a hacer reduciéndolo a 8 los componentes que tiene. Yo sé que es una situación de reducción muy alta, pero nos va a permitir ver con mayor facilidad, como lo hemos dicho, la construcción progresiva de los componentes. Eliminamos esta zona inferior. Esta zona inferior por el momento no nos va a servir para nada. Y lo que vamos a tratar de hacer es reposicionar algunos vértices, digamos que en una ubicación más acorde a las necesidades nuestras. Como podemos ver, acá yo puedo fácilmente reubicar algunos puntos que van a conformar esta sección de la cabeza. Ahora, ¿qué vamos a hacer para poder hacer toda esta, digamos, construcción de esta problemática? Seleccionamos estos edge y vamos a añadirle un connect al objeto. Va a hacer un connect, digamos que se acerque más al interior que al exterior. Y lo que vamos a aprovechar es seleccionar entonces estas caras y las vamos a borrar. Ahora lo que vamos a hacer es reubicar en la vista frontal el cráneo que viene alineado y ya tenemos digamos que una construcción preliminar de nuestro objeto, de lo que va a ser el cráneo como tal. Aquí qué es lo que vamos a hacer, como vemos ahí una poca cantidad de vértices en la parte superior, yo podría cerrarla a través de un loop, pero pues obviamente nos va a contribuir en darle una curvatura mayor en la parte posterior del cráneo, lo que vamos a aprovechar entonces para insertar unas cuantas divisiones en estos sentidos. Vamos a hacer una división adicional un poco más estrecha. Aquí digamos que vamos a aprovechar esta zona para poder insertar la división. Ahorita sí vamos a tratar el connect adecuadamente. Este desfase está bien y ya tenemos más o menos la forma del cráneo y vamos a aprovechar para ampliar también la forma lateral del cráneo, que vemos que funciona bastante bien. Vamos a darle curvatura en ambos sentidos. Como pueden ver, digamos que aquí esta labor ya digamos que favorece y lo que es la construcción del cráneo, pero tenemos que pensarlo también para lo que es la forma de la oreja. Aquí ya tenemos algunos elementos que toca digamos que ubicar, van a ser la base de esta construcción del personaje y que van a darle un poco más de refinamiento a lo que es el empalme. Entonces progresivamente vamos a tener que insertar nuevamente otro edge. Digamos acá ya solucionamos la parte de la frente, ahora implicaría empezar a solucionar lo que es esta parte lateral en términos de la forma. Tenemos que insertar por lo menos un edge adicional que es el que se va digamos que a ubicar
con esta zona y progresivamente nosotros lo que vamos a hacer es tratar de cerrar estos elementos a través de una serie o ya sea de loops o de agrupaciones que se cierren sobre sí mismos, tratar de no insertarle más geometría en esta zona. Progresivamente hablando, lo que vamos a tratar de manejar es una construcción, digamos que aporte aquí en términos de lo que es lo general, pero que no le cierre características, digamos que a lo que es la forma del cráneo en términos de lo que se va a lograr. ¿Qué implica esto? Que nosotros tenemos que tener claridad frente a la forma curva que se va a tomar. Podemos visualizarlo en NURBS. Tenemos más o menos una forma, igual acá el cabello, pues hay que construirlo ahora, se construye bajo secciones que nos van a permitir ese empalme. Aquí vamos a insertar eh, una nueva estructura a través de un bridge. Aquí el empalme viene regular hasta esta zona normal, entonces implicaría que de aquí en adelante es donde viene, digamos que la forma que toca o complementar o reconstruir. Recuerden que la idea es tratar de no insertar más geometría que se cierre sobre la parte trasera, sino que podamos, digamos que, generarla alrededor de toda esta forma delantera. ¿Cómo lo vamos a hacer? A través de loops. Fácilmente podemos generar una serie de loops que vayan hacia la parte superior de la cabeza en diferentes momentos. Por ejemplo, acá este puede cerrar hacia la parte superior, este puede cerrar hacia la parte superior y este puede cerrar hacia la parte superior, generando un empate ya final con esta forma de acá. Esos seccionamientos, esas estructuras, toca pensarlas muy bien para que, digamos, no generen problemáticas en términos de la construcción. Por ahora nos vamos a enfocar en empatar lo que va a ser las orejas con lo que es el personaje como tal. Aquí tenemos una serie de construcciones, aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5 construcciones. Vamos a tener que pegarlas con una forma de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 construcciones por lo menos. Entonces eso implica hacer una serie también de adaptaciones. Nos toca ir cerrando sobre sí mismo el personaje. Y lo que vamos a hacer para de entrada es, primero que nada, vincular el cráneo a esta zona. Posteriormente lo que vamos a hacer es hacer un empate. Simplemente vamos a añadir aquí un bridge que tenga, aquí como podemos ver aquí hay un desfase en la construcción que nos toca convertir. Vamos a mirar a ver si el connect, el bridge como tal, nos funciona con esta zona. Eso indica fácilmente que existen caras o invertidas que no están adecuadas en términos de la construcción visual. Entonces tenemos que mirar a ver la orientación. Acá podemos ver que las orejas, por lo menos la de este lado, tiene las caras invertidas. Entonces lo que vamos a hacer es seccionarla, seleccionar todas esas caras. Vamos a hacerlo con cuidado y eliminar las que no necesitemos invertir. Un trabajo que toca hacer cuidadosamente para evitar cometer errores. Ahorita si desactivamos esto y vamos a mirar si funciona el bridge. Ya funciona fácilmente. Vamos a hacer un par de divisiones. Estas divisiones van a complementar estas divisiones que tenemos acá. Ahorita toca reacomodarlas. Y podemos ir empatando las que digamos creamos convenientes. En este caso, por ejemplo, acá tenemos fácilmente unas cuantas divisiones que podemos construir. Acá obviamente vamos a ver que hay unas que no tanto, pero vamos a tratar de ir progresivamente haciendo un empalme de la forma con zonas que sean digamos que acordes. En este caso, por ejemplo, volvemos al punto, que sería esta zona con esta zona. Vemos que aquí se genera un hueco que toca rellenar. Y esta zona con esta zona toca también
mirar cómo vamos a resolverlo. Aquí ya tenemos parte de la construcción. Como podemos ver, toca ir generando una serie de empates, que los empates no los podemos hacer simplemente eh, tal como quisiéramos, sino que toca hacer una reducción de la forma o insertarle nueva geometría, en este caso hacia la zona superior para poder hacer el empate. Y acá digamos que ya viene un poco más de, digamos que de detallado, que es lo que vamos a hacer primero, empezar a ver si se pueden colapsar algunos puntos, hasta que nos permita ver que acá generaríamos una, dos, tres, aquí tenemos cinco caras. Lo que vamos a tratar de trabajar en este punto es colapsar algunos vértices que nos vayan facilitando la generación de formas que van a ir, digamos que determinadas por el objeto. ¿Qué significa eso? Que vamos a tratar de sellar o de generar pliegues que podamos, digamos, que encontrar fácilmente. Aquí tenemos simplemente tres caras. Esta construcción de las tres caras, acá en este caso, la podemos resolver de la siguiente manera, seleccionando en este caso un edge. Vamos a hacer un loop a lo largo de este elemento. Como pueden ver, va a desaparecer al interior de el tímpano. Insertamos un connect. En este caso tratemos de centrarlo un poco más. Y vamos a aprovechar esa forma para hacer un bridge entre dos laterales, que tenga obviamente solamente una división, y tenemos ya el bridge que resuelve esa zona. Ahora, hay que empezar a mirar si esto se puede resolver de manera similar. Nosotros podemos sellar o construir los elementos de una manera parecida. Podemos generar formas de contraposición. Se podrían generar aquí un par de bridge que haría una zona de 5 caras que obviamente tenemos que reducir, pero que se puede reducir a partir de la geometrización de algunos puntos. Entonces, por ejemplo, para no añadir más geometría en la parte superior, lo que vamos a hacer es generar un bridge entre estas tres zonas. Aquí vemos que no hay problemas de empalme. Se genera una forma de 4 caras. Yo puedo reducir la forma que estamos generando acá a lo siguiente. Generamos un bridge y aquí tendríamos la opción de meter una nueva cara, ya sea a lo horizontal o a lo vertical. Yo podría generar también esta misma forma de esta manera, seleccionando dos lados y practicándoles un bridge. Nos quedaría una forma de 3 caras y miramos si es posible insertar en este loop un connect. Ya vemos que existe el connect. Simplemente generamos el bridge de una manera tradicional y cuando miremos el NURMS, pues queda resuelta la forma en esta parte trasera. Nos falta obviamente cerrar aquí una serie de empates, que los empates los vamos a hacer ahorita progresivamente para poder finalizar esta parte del ejemplo. Entonces lo que vamos a hacer ahora es cuadrar, digamos que estos vértices de la igual manera que en esta zona lateral. Bueno, una vez tenemos lo que es la forma del cráneo, ya se hizo la corrección en la otra oreja. Obviamente aquí vamos a tener que empezar a hacer una serie de correcciones y de empalmes, pero inicialmente vamos a preocuparnos por empatar lo que sería la frente del personaje. Vamos a aprovechar estas nuevas divisiones que se hicieron para corregir o reubicar algunos componentes, en este caso estos que van a ir hacia la zona trasera, que se vayan equiparando en términos de ubicación con los que ya tenemos en la parte superior del personaje. Entonces, obviamente aquí viene una serie de movimientos, rotaciones y escalamientos que ahora pues tenemos que, digamos que depurar y que van a ir pensados hacia lo que es mantener la forma lo más libre de nueva geometría en lo posible. Como vemos acá ya tenemos una construcción que puede hacer un empalme fácil, seguro, sin muchas problemáticas. Tendríamos que preocuparnos es por la saturación en esta zona de la cabeza. Tenemos que empezar a seleccionar vértex
que sean comunes en ambos lados. Entonces, como podemos ver aquí ya podemos hacerlo tanto en un lado como en el otro y empezar a recomponerlos para que nos dé una forma del cráneo más interesante, más manejable. Y vemos que se van agolpando esos vértices alrededor, pero vamos a irlos desenmarañando para que puedan, digamos, que funcionarnos en términos de la pureza y limpieza, digamos, que nuestro personaje. Ya tenemos ubicado y ya con esto, digamos, que vamos sacándolo adelante. Tenemos que pensar es obviamente en las construcciones que él genera, la necesidad de que eso sea equidistante en ambos lados del personaje. Vamos a tener que corregir esto, digamos que nuevamente, eh, siempre que se necesite o siempre que se eh, presente, sino simplemente como para darle una forma de curvatura más acorde a lo que estamos planteando. En esta medida ya continúa lo que va a ser el empalme. Aquí ya podemos hacer un empalme de bridge. Digamos que podemos ir visualizándolo progresivamente a medida que vamos haciendo el bridge de una sola cara, una sola división, perdón, y vamos añadiendo puntos a nuestro personaje. Ahora, miren, por ejemplo, que es mucho mejor empezar del medio, empezar a añadir para que no haya un desnivel, que no queden desfasados, sino que queden, digamos que, relacionados a unas construcciones que son, digamos que, mejores para lo que es, para lo que se está buscando en términos de la forma, en términos del empalme que se quiere lograr. Aquí, como vemos, aquí hay un desfase que tenemos que corregir. Por ejemplo, acá estos elementos es mejor seleccionarlos de esta manera. Y veo que una división adicional que no estamos tomando en cuenta, que ahora podemos corregir pues rápidamente con un loop. Vamos a aceptar y vamos a hacer el empalme de esta zona lateral. Busque una manera correcta. Como ven, queda faltando solamente un pequeño empate aquí. Ya lo vamos a corregir y repetimos el proceso en la zona opuesta. Ahora, ¿cómo corregimos esto? Es relativamente sencillo. Yo puedo generar un loop a partir de esta forma. Obviamente se cierra sobre sí mismo. Generamos un connect y simplemente vamos a construir un bridge de una sola división en esta parte. Pueden ver, simplemente es lograr entender dónde tienen que ir las cuatro caras y repetir el proceso del bridge. Una vez visualizamos esto en NURBS, podemos ver que funciona. Tenemos que mirar si los vértices se encuentran colapsados en términos de la forma. Que no haya ningún tipo de problema en cuanto a la estructura de la forma y la curvatura como se va generando. Aquí vemos que pues ya tienen toda la forma adecuada, que no hay rompimiento en los momentos de la construcción lineal, sino que pues se va yendo de una manera limpia y digamos que depurada. Vemos que se ve bien la forma del rostro. El empalme del rostro está bastante bien ya en términos prácticos. Obviamente hay que corregir algún par de cosas, por ejemplo, algunos vértices que tienen que irse
escalando nuevamente para poder generar una forma más, digamos que armónica, pero igual eso lo vamos a cubrir con cabello, solamente es como para uno tenerlo en cuenta. Nos falta hacer todo el empalme de esta zona y obviamente pues la construcción de lo que es la zona de la barbilla, toda la quijada como tal. Aquí en este punto lo que podemos hacer para poder construir esto, primero que nada es desactivar el NURBS para que sea mucho más sencilla la visualización y tenemos que empezar a mirar, digamos que con tranquilidad, qué implica esta construcción. Por ejemplo, qué implica hacer un empalme acá, con cuánta cantidad de divisiones debo contar yo. En este caso tendría que contar con por lo menos una, dos, tres divisiones, haciendo un empalme de esta manera, y que ese empalme me lleve a poder ir sellando también formas con esta parte de la oreja como tal. Ahora, en la parte trasera tenemos que tratar de cerrar la forma sobre sí misma. ¿Cómo lo logramos? Obviamente haciendo un empate. Volvemos otra vez a verlo en NURBS y vamos a empezar con la parte trasera. Primero que nada vamos a tratar de sellar tomando en cuenta grupos de 4 caras que nos faciliten hacer cierres reales. En este caso, por ejemplo, estos dos. Y vamos si nos permite hacer un bridge. Al hacer el bridge de esta manera, lo que estamos haciendo es generando un cierre del loop sobre sí mismo para que cuando empecemos a plantear acá el empate con el cuello tenga una continuidad en la forma como tal. Vemos que funciona sin problemas. El empate sigue la curvatura de la cabeza y realizamos el mismo ejercicio en este caso en esta zona. Vamos, el bridge funciona perfectamente y vamos añadiendo las formas que son las adecuadas. Y tenemos un cierre de la forma que no añade nueva geometría. O sea, se cierra sobre sí mismo básicamente. Entonces es una forma interesante para poder añadir ahorita lo que va a ser el cuello puntualmente sin que estorbe, sin que genere mayores conflictos. Vamos a coger todos estos elementos que forman la garganta y los vamos a cerrar un poco para que no vaya a haber problemáticas ahora que hagamos el cuello. Acto seguido pues vamos a tratar de resolver la parte frontal. Vamos a hacer acá un empate, un empalme entre estas dos zonas con un bridge que tenga en este caso 3 divisiones. Vamos a verlo acá seleccionado y lo que vamos a tratar de hacer es simplemente empatar el final de un punto con otro. Estos dos son los puntos adecuados, le decimos collapse. Vemos que no, en este caso es fue con shift que hizo la selección, cosa que no es favorece, que no favorece porque hace un loop completo. Miramos que hay varias cosas que toca resolver acá en términos prácticos y es donde se hacen los empates. Por ejemplo, acá tenemos que sellar este empate con este y mirar si son los adecuados. Como vemos, hay que tratar de trabajar acá con cierto grado de refinamiento. La forma es muy problemático porque aquí ya hay una saturación de lo que son los objetos. Tenemos en este caso un punto que digamos está siendo conflictivo. Tenemos que digamos seleccionar bien la cara que estamos tratando de construir. En este caso, por ejemplo, vamos a mirar si el cierre final es el de este objeto. Ahora sí vamos identificando los vértices de cada uno para no perdernos el momento del empalme. Y ya ahorita sí podemos hacer un empalme adecuado, un empalme que digamos que sí vaya en consonancia con la metodología que estamos proponiendo, que estamos utilizando. Como vemos acá ya queda mucho mejor esta construcción. Acá sí toca empezar a tener otro tipo de, digamos que
elementos de cierre. Ya ahorita que hagamos el empalme al otro lado, se debe hacer de la misma forma, porque si no, pues va a haber un desequilibrio en términos de la imagen, va a haber un desequilibrio en términos de lo que se va a lograr. El personaje no va a tener la misma estructura y pues obviamente eso va a afectar posteriormente el resultado final de nuestro objeto. Aquí ya la forma es continua y ahora sí debemos seccionar estos 4 vértices y escalarlos equidistantemente entre sí, que nos vayan dando una forma más cercana a lo que va a ser el pómulo, como podemos ver. Ahora, a continuación viene un proceso que digamos es muy similar a lo que hemos hecho hasta ahora. Nosotros podremos perfectamente seccionar Edge y plantearnos el desarrollo de diferentes puntos del bridge que van dando, digamos, que cuenta de cómo se va resolviendo la forma. La idea es llegar a empatar unos con otros que vayan dando, digamos, que un cierre entre la construcción como tal. Vamos avanzando con ese proceso. Miren que aquí se empata y genera una forma lineal que también toca, digamos, que construir. Progresivamente de uno y otro. Y que pues obviamente tenemos que colapsar para que no queden pues elementos volando ni que queden desnivelados. El ejercicio se repite a ambos lados. Y nuevamente debemos ver si está funcionando la ubicación de lo que son los pómulos. Aquí en este sentido es bueno tratar de ser muy objetivo, tratar de ser muy claro frente a lo que se quiere lograr. No hay maneras sencillas ni rápidas de determinar un personaje. Siempre existen una serie de protocolos, verificaciones, como le hemos hablado anteriormente, que redundan obviamente en la calidad de la forma que se está planteando. Nuevamente aquí ya llegamos a un punto de tener ya los pómulos más formados. Tenemos ya toda la consecutividad de la parte inferior. Vamos a tratar de seleccionar, en este caso, la base de la quijada con una forma interior de la oreja, en este caso el lóbulo, y miramos si el bridge permite hacer un empate, cosa que vemos que sí funciona. Ese lóbulo lo tenemos que ahorita que corregir. Hacemos un empate en la otra zona y ya vamos viendo que hay la posibilidad de cerrar, en este caso, el pliegue. ¿Qué tenemos que hacer con este lóbulo? Obviamente acá tenemos que hacer una corrección, una inserción de nueva geometría, pero a la vez tenemos que cerrar toda la geometría superior. Entonces, para eso tenemos que empezar a emparentar elementos de bridge. Como pueden ver, vamos haciendo un avance de la forma progresivamente. Y podemos ver que continúa. Aquí hay que hacer obviamente un arreglo, una redistribución de lo que es la malla, pero pues digamos que ya sabemos que funciona perfectamente el empalme y la continuidad, pero ahorita vamos a corregir eso para que no quede una saturación extraña en términos de la forma. Nuevamente repetimos el proceso progresivamente. Vamos a seleccionar uno y uno, mirar si el bridge cierra adecuadamente. Vemos que funciona la metodología de la misma manera. Vamos haciendo un cierre gradual hasta que por último pues tenemos un cierre total de esta forma. Ahora en la vista lateral, que vamos a guardar hasta este punto, en la vista lateral vamos a aprovechar que ya detectamos una problemática en la zona de la cara y lo que vamos a hacer es aplicar
una herramienta que se llama relajar. Esa herramienta relajar nos va a permitir de todas maneras jugar un poco con lo que es la distensión de ciertos puntos en el rostro. Le decimos aceptar y aparte de eso vamos a escalarlos hacia el interior. Todos estos componentes deben, digamos que de una manera clara, ser manipulados simétricamente hablando. Uno debe ser muy delicado con respecto a lo que va a ser la construcción de esos elementos y, por ejemplo, plantearse qué cosas existen en términos de curvatura que nos puedan facilitar realmente llegar a una construcción del modelo como debe ser. Aquí tenemos obviamente una serie de comportamientos en la malla que es importante tener en cuenta. Como puedes ver, se mejoró muchísimo esa zona. Tenemos obviamente aquí unos empalmes que es bueno reconstruir, reubicar. Vamos viendo que la forma, digamos, que nos va dando una continuidad, una tranquilidad en términos de lo que es el resultado final. Aquí vamos a aprovechar una extrusión para mejorar la forma del lóbulo frontal, del lóbulo de la oreja, por favor, perdón. Y aquí lo que vamos a trabajar es simplemente un movimiento que, digamos, evidencie bien la forma de la oreja, que nos ayude, digamos que a hacer más natural el impacto que tiene esto sobre el personaje. Perfecto. Estamos en este caso casi que finalizado nuestro personaje. Esta zona obviamente, digamos que se puede hacer mucho más limpia. Pueden ver aquí ya tenemos parte de la construcción de nuestro personaje con respecto a lo que es la malla. Como les digo, pueden generarse otro montón de correcciones, podemos ser un poco más refinados, podemos hablar de corregir ciertos puntos que tienen una curvatura, digamos que inadecuada en términos del personaje. Para que esa curvatura de la forma no sea tan arbitraria, tan llevada solamente por el resultado que da la máquina, el computador, sino que uno sea el que determine hacia dónde va la forma de cada uno de los pliegues. Eso es muy importante tenerlo en cuenta, muy importante que uno sea consciente y consecuente de lo que está haciéndole al personaje y de cómo va a afectar la visual que se tiene de él. Digamos, en este punto es mucho mejor tratar de hacer pequeñas correcciones que redunden en un perfeccionamiento del mismo, de los detalles, de los elementos y los componentes base, para que, digamos, sea simple, posteriormente una texturización y que pues le favorezca al personaje realmente. Lo que estamos haciendo es una serie de pequeños puntos de control que van a darnos una forma más agradable a lo que estamos diseñando. Y así digamos que ya tenemos una forma más clara, tenemos ya toda la construcción desde la oreja hacia abajo, no generamos una cantidad elevada de divisiones, tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 formas, lo que son 18 en total. Vamos a tratar de reducirlas a la mitad en términos de hacer loops para que podamos finalizar lo que sería el cuello del personaje
y obviamente nos quedaría faltando los detalles, cabello, dentadura y obviamente detalles de la parte del cuerpo como tal. Guardamos y eso es lo que llevamos hasta ahora.